Bueno, muy buenos días desde Takayama. Sí, es otro día de lluvia, no ha dejado de llover ni por un minuto, pero no nos vamos a quedar dentro del apartamento, vamos a salir a comer y el plan hoy es probar ramen. Y ya sé lo que se están preguntando, ¿ustedes dos no han comido suficiente ramen en Tokio y Osaka? Y la respuesta es no, porque hay un montón de variedades de ramen. Así que hoy en Takayama vamos a probar dos variaciones. Vamos a probar Takayama Ramen, que es un plato que originó en esta ciudad. Y también vamos a probar Hira Ramen, que usa la carne de la vaca de Hida, que es la región donde queda Takayama. Vamos a comer ramen hoy en un día de lluvia. ¡Vamos! Ok, entonces estamos dentro del restaurante, fuera de la lluvia, y les queríamos mostrar el menú. Este restaurante tiene 5 tipos de ramen. Este es arroz, así que no lo contamos. Así que pedimos el Takayama Noodle tamaño mediano y también pedimos el Hira Beef Noodle tamaño mediano. Y si quieres carne un poco, no sé, premium, ¿cómo traduzco eso? Carne más fina, de más alta calidad, puedes pagar un poquito más, pero es $18 por un bowl mediano o $20 por una porción grande. Así que nosotros decidimos, no, tráiganos la carne de Hida regular y otro al estilo Takayama. Así que eso es lo que vamos a comer. Ahora estamos esperando la comida. Y también les quería mostrar el otro lado del menú, porque también pueden pedir sushi, nigiri, pero con carne Hida en vez de pescado. Pero miren el precio. Es 1.200 yenes por la carne regular o 1.800 yenes por la carne un poquito más fina. Pero solo te traen 4 pedacitos de carne y arroz. Y eso es casi $18. Así que imagínense eso es medio caro para nosotros. Vamos a comer el ramen nomás. Este video se trata de ramen. Ya hemos hecho nuestro pedido y ahora esperamos. Arigato gozaimasu. Ok, entonces la comida ha llegado y vamos a empezar con mi plato, que es el Takayama Ramen. Así que les voy dando un tour de los ingredientes. Entonces aquí tenemos un poquito de carne de chancho con un poquito de grasa. También tenemos bambú, tenemos nori, que vendría a ser como algas. Tenemos cebollita china picada bien finita. Y por supuesto tenemos los fideos, el ramen. Y en comparación a otros bowls de ramen que hemos estado comiendo aquí en el Japón, estos fideos son más finitos y más enrollados con rulitos. No sé cuál es la palabra, pero definitivamente son más finitos. ¿Te gusta? Wow, muy rico. Vamos probando el caldo ahora, porque esto es lo que le da el sabor a la sopa. El saladito tiene un gustito fuerte. Y también tenemos el bambú. Vamos probando el bambú acá. Parecen hongos, pero es bambú. El ramen de Takayama es preparado con bambú. Un poquito de cebollita. Vamos probando la carne también. Yo no suelo comer carne muy grasosa, pero en fin, estamos en Takayama, así que vamos probándolo como ellos lo preparan. Oh, wow. Una carne bien suave que se te derrite en la boca. Se deshace. Bien rico. Muy bueno. Ok, entonces ahora es el turno de Samuel. Él se pidió el Hira Beef Ramen. Cuéntanos, ¿qué ingredientes tenemos? Hida. Vendría a ser carne negra. Ya, viene de una vaca con pelo negro. Wow. Típica de la región. Sí. ¿Qué más? ¿Qué más? Mucho ramen. Los mismos fideitos que me tocaron a mí, son un poco más finitos. Bambú. Ya. Verduras y nori. Nori. Sí. Primero, sopa. Ok, este es el caldo. A ver qué le parece a Samuel. Salado. Ya, muy salado. Y sabroso. Sabroso. Ok, vamos probando el ramen, los fideos. Sí. Miren eso. Miren su técnica con los palitos. Y el slurp, slurp.
para enfriar los videos. Así se comen en Japón. Y Me gusta. Buena calidad ramen. buena calidad. Wow. Muy bien. Wow. No es un bol de ramen muy barato, así que mejor que sea buena calidad. Y carne. Wow. A ver, ¿de qué se trata? Espectacular. Este es el ingrediente principal en este plato. Oh, me gusta, me gusta. Sí, Sí. Mucho sabroso. muy sabroso. Delicioso. Okay. Wow. Ahora yo voy a probar la carne ejida. Este es el último pedazo. Así que yo me lo voy a comer. A ver de qué se trata. Wow. ¿Te gusta? Real. Es una carne súper tierna y es lo que le llaman marbled en inglés, que significa que uno medio como que puede ver la grasa y un sabor bien rico. También toma el sabor de la sopa, del caldo, del miso. Ahora entiendo por qué hablan tanto sobre el hida, la carne hida en esta región, porque la verdad que vale la pena probarlo. Y también entiendo por qué solo nos dan 4 pedacitos, porque es súper caro y no te pueden dar mucho, sino el bol te cuesta una fortuna. Ok, entonces le dejé a Samuel un pedacito de mi carne de cerdo, a ver qué le parece, si tiene un favorito. ¿Cuál te gusta más? Me gusta. Pero tu favorito. Oh, fácil. Para mí, carne ejida. Oh, mi favorito. Ya, la mejor. Oh, sí, la mejor, la mejor. Bueno, ese fue nuestro almuerzo. Todo salió súper rico. Hemos salido empachados. Y Samuel se tomó todo el caldo de los 2 bols de ramen, así que no quedó ni una gota. Hablemos del precio. Mi bol salió 690 yenes y yo me comí el que tenía la carne de cerdo, el Takayama Ramen. Y el de Samuel fue un poquito más caro, casi el doble, más del doble, 1.400 yenes. Así que el total fue 2.090 yenes, que vendría a ser menos de 20 dólares americanos. Muy rico, yo digo que valió la pena. Y vamos a comer más carne ejida mientras estamos aquí en Takayama. Así que más videos de viajes y de comida por venir. Nos vemos pronto. Chao, amigos.